La palabra medio viene del latín medius, medio, que está entre dos extremos, en el centro de algo, medio, que está en un lugar o tiempo intermedio, medio, que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un grupo, cosa que puede servir para un determinado fin, medio. También significa que corresponde a las características generales o más normales de un grupo, una población. La riqueza media en este país. Este significado se acerca a promedio. Medio es también cualquier cosa o vehículo que sirva para llegar a determinado fin. Por ejemplo, medios de transporte o medios de comunicación. Medio ambiente es el conjunto de condiciones del entorno que condiciona las sociedades de los humanos. Se refiere a los valores naturales, los valores culturales, los valores sociales que conforman cómo se comporta, cómo actúa una sociedad de humanos. En plural, medios se refiere al caudal o bienes de los que goza una persona. Ese señor es una persona de medios. Bueno, la clase media debe haber existido hace mucho tiempo, pero la primera vez que se conceptualiza, se empieza a conceptualizar en el siglo XIX. Se empieza a conceptualizar pensadores, los estudiosos del capitalismo como Karl Marx y otros, comienzan a distinguir entre el surgimiento de unas clases urbanas, que son la burguesía en el caso de los franceses, también una cierta capa intermedia de burócratas y de profesionales, casi siempre aglutinados en las ciudades, y que se distinguen de las dos grandes clases que son la aristocracia y el campesinado, ¿verdad? Los siervos. Y en ese sentido comienza a hablarse de una clase media para distinguirlos de estas dos clases tradicionales, estas dos grandes clases que dominan la escena. Y medio como adverbio significa a mitad de proceso, está a medio vestir, está a medio cocinar. Palabras derivadas de medio incluyen mediar, mediación, intermediario, medianía, también mediato, inmediato, mediocre. El jugador del medio lleva ese nombre porque es el que podríamos decir que en un espacio limitado, que es una cancha o un campo de juego, se encuentra en una posición que está equidistante de las dos esquinas. Y ese jugador del medio es el jugador quizás de los más importantes, pero no mucha gente lo percibe así. Así que yo les voy a estar hablando un poquito más de cuál es la importancia del jugador del medio, o como también nosotros le decimos, el jugador central. Y los compuestos incluyen mediodía, medianoche y mediterráneo, que significa mitad de la tierra. Lenguaje, palabra, diccionario, léxico. El pueblo se encontraba en el medio del mundo, rodeado de una exuberante belleza. Las montañas parecían damas gigantescas, luciendo sus mejores atuendos, y allí, en el medio de aquel valle, se podía divisar el río, más allá el volcán. No había medio de escapar del encantamiento. Es más que meramente el espacio físico. Cuando hablamos de medio ambiente normalmente pensamos en un espacio físico y las consideraciones biológicas de ese espacio físico, pero realmente es más que eso, es la composición, es la mezcla de los organismos vivos que están ahí, de las condiciones no animadas como el suelo, el agua, el aire, y la interacción que se da entre esos organismos y ese entorno no animado que está en ese espacio particular. La clase media en realidad tiene unos límites muy oscuros, muy grises, ¿no? Porque literalmente por ser en el medio, ese medio va a variar de acuerdo al periodo histórico, de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra y de acuerdo a criterios distintos. Estamos hablando de deportes de conjunto, que es donde hay varios jugadores en un campo, y específicamente ese jugador del medio tiene funciones tanto ofensivas como defensivas.
y tiene unas características físicas que son bien peculiares. Un jugador central o del medio, que es la palabra de hoy, es un jugador que tiene que ser, en deportes como voleibol y baloncesto, tiene que tener una estatura superior a la de los demás, tiene que tener unas características físicas en términos de la longitud de los miembros, brazos y piernas, mayor alcance, fortaleza física, agilidad, y además tiene que ser un jugador muy inteligente por la función importante que tiene tanto en el aspecto ofensivo como en el aspecto defensivo. Medio ambiente, conjunto de circunstancias físico-químicas que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo y en sus actividades fisiológicas. El ser humano se enfrenta a un gran dilema y es atender sus necesidades individuales para sostener a la población. Las aspiraciones, lo que entendemos que es calidad de vida, la expectativa que tenemos de tener un mejoramiento individual y como sociedad. Y eso va directamente relacionado a la capacidad que pueda tener el entorno natural, el medio ambiente, de sostener esas particulares necesidades. Para nosotros lograr eso, tenemos que plantearnos el reexaminar esas aspiraciones y pensar que la ruta hacia ese entorno más saludable, ese entorno balanceado, está realmente en reducir nuestro impacto en la demanda que hacemos de los sistemas naturales. Eso le hemos puesto un nombre en estos últimos años y lo llamamos la huella ecológica, reducir nuestra huella ecológica en el planeta. Cuando se formula por primera vez la visión de una clase media, de este grupo del medio, ¿verdad? Que es independiente, urbano y con algunos medios económicos, cuando se formula por primera vez se está refiriendo a dos grupos distintos. Por un lado está la burguesía, los mercaderes, los comerciantes del siglo XIX. Por otro lado hay otros mercaderes que ya han entrado en la producción industrial y que son dueños de grandes talleres, como la gente que fabricaba tapices, por ejemplo, en Bélgica. Y en ese sentido, pues se están refiriendo a cosas bastante distintas. La clase media, claro está, se define con más claridad a partir digamos, del siglo XX. En deportes como el balompié, el mediocampista, que es como se llama, tiene que ser un jugador que corra a una velocidad superior a los otros jugadores, porque ese sí tiene una función primordialmente ofensiva, aunque también tiene funciones defensivas. Como dijimos, en el área de deportes todo el mundo tiene una función dual. De forma tal que nosotros podamos realmente detener el deterioro ambiental que observamos en muchas formas muy visibles en el mundo natural, tenemos que primero entender cómo es que funciona la naturaleza. Sin tener un entendimiento claro de cuál es la función de la naturaleza, cuáles son los servicios ecológicos que nos da el mundo natural, no vamos a poder tener la receta para poder atender esa situación particular. Así que el principio básico es reconocer que la naturaleza nos da servicios, que no somos seres independientes, que a pesar de la tecnología, del conocimiento, de los grandes descubrimientos que se han hecho, podemos vivir solos en el planeta, sino que estamos íntimamente relacionados con las leyes naturales, que todos los organismos tienen una función y que es importante entender cuál es la función de cada uno de esos organismos y cómo se relaciona eso directamente con nuestro diario vivir. Cuando Max Weber, como sociólogo, habla de que las clases sociales se definen con respecto a su estatus al mercado, ¿verdad? Una cuestión de acceso al mercado. Y ahí viene toda una sociología, especialmente la sociología norteamericana, que define las clases no ya por su estatus en la producción, ¿verdad? Como decir la burguesía, los hacendados, los campesinos, los proletarios, sino que lo define por su acceso al mercado. Y ese grupo intermedio, ese grupo de ingreso intermedio, ese grupo de riqueza intermedia, que tiene un acceso al mercado intermedio entre los muy pobres y los muy ricos, ¿verdad? Eso se hace la clase media. E incluso ya se crean escalas por ingreso, ¿verdad? Que es como hoy los medimos. La gente que gana de 25,000 a 50,000 dólares es la clase media baja. La gente que gana más de 50,000 dólares pero menos de 100,000 es la clase media media. La gente que gana más de 100,000 dólares hasta